poquito de dibujo y ya veremos si nos seguimos con la parte de configuraciones o si comenzamos a hacer el siguiente ensamblaje. Pero de la clase o de las clases anteriores, ¿tienen alguna duda? ¿Los proyectos tienen alguna duda, algún comentario? Alguien, me parece que de este grupo, me había dicho que tenía el problema con la matriz circular y le pedí que subiera la pieza, pero no me llegó el archivo para que pudiera yo descargarla e intentar trabajarla aquí en mi computadora y ver cuál es el error. Pero les digo, no lo recibí. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Proyectos. A mí No no creo sé que. si me puede echar la mano, Inge, es que, ¿cómo se llama? En una relación, ¿Con pero qué? sí queda hasta el último. Con una relación de posición en mi ensamble, pero sí queda hasta el último. Ok, entonces lo dejamos al fin. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces quedé en la clase de hoy de explicarles, o terminar de explicarles la parte de dibujo. Con ustedes me parece que sí vimos cómo hacer los dibujos de ensamblaje, ¿no? La diferencia entre dibujos de ensamblaje y dibujos de piezas. Hasta ahí nos quedamos. Con el otro grupo, lo único que vi y que con ustedes me salté por ahí es la parte de propiedades personalizadas. Ahorita les muestro qué significa eso. Y, o propiedades de documento, mejor dicho. Dijimos, vamos a ver cómo se hace una vista explosionada, por si lo requieren hacer, y las opciones de dibujo. Eh, Decíamos que tengo aquí mi hoja de dibujo, abrí un nuevo dibujo en acero. Voy a colocarle alguna vista de cualquier pieza, simplemente. Por ejemplo, esta placa, bueno, más que esa placa, vámonos al G1. Aquí vamos a colocar esta que tenía material ya dado. Entonces voy a colocar esa vista y bueno, vamos a colocar las tres estándar, nada más para que tengamos ahí unas vistas. Eh, en cuanto a propiedades del documento, voy a darle clic derecho aquí, voy a ir a editar formato de hoja y si ustedes recuerdan, aquí en material, título, etcétera, había diferentes eh, recuadritos de anotaciones. Y si ustedes ven ahí me aparece Property Sheet Material, que significa que está ligado a una propiedad de la hoja que se llama material. Aquí me aparece descripción y bueno, así aquí me aparece nombre de la compañía, etcétera. Entonces, en propiedades de la hoja, acá vamos a tener propiedades personalizadas. eh, Acá, propiedades de hoja. Déjame ver si está aquí. No, este es en cuanto a la hoja de dibujo. Bueno, entonces aquí en las propiedades de la hoja, acá me va a permitir seleccionar de qué vista quiero tomar las propiedades del modelo. Entonces, si yo le doy clic aquí, aquí tengo tres vistas, ¿no? Vista de dibujo 1, vista de dibujo 2, vista de dibujo 3, porque en mi modelo yo tengo insertadas tres vistas. Bueno, ahorita no se muestran porque estoy editando las propiedades del formato de hoja. Eh, a grandes rasgos, voy a salir del formato de hoja. Aquí está vista 1, esa sería. Vista 2, vista 3. En este caso, cualquiera de las tres vistas hace referencia a la misma pieza. Sin embargo, en un dibujo de ensamblaje, yo puedo, como ustedes vieron en otra hoja, poner solamente una pieza de ese ensamblaje. Entonces, en un solo archivo puedo tener diferentes piezas o diferentes dibujos de diferentes piezas. Entonces, yo puedo tomar las propiedades de esa pieza que esté mostrada en esa vista específica. Entonces le doy clic derecho, propiedades, y acá me voy, por ejemplo, a la vista de dibujo 1 y le damos en aplicar cambios. Le voy a dar clic derecho, editar formato de hoja. Aquí lo tengo. Vamos a ver si reconstruyendo o no.
No se actualiza. Ok. Entonces, aquí si ustedes ven, tiene la propiedad de material. Entonces vamos a darle clic derecho y aquí están vincular a propiedad. Entonces nosotros le damos vincular a propiedad. Aquí dice en modelo encontrado aquí. Entonces le damos en modelo encontrado aquí y ya aquí le damos en vista de dibujo especificada en propiedades de la hoja. Recuerden que seleccionamos la vista 1. Significa que va a tomar las propiedades de la pieza que estén en la vista 1. Por ejemplo, aquí dijimos la propiedad que nosotros necesitamos es la que se llama material. Entonces, si le damos en propiedades de archivo, vamos a crear aquí en personalizar una nueva propiedad que se va a llamar material. Va a ser propiedad de texto. Aquí le vamos a dar por, bueno, vamos a tomar el nombre del material y aquí si ven me aparece cómo se llama ese material. Ok. Entonces, acá lo tengo. Acá simplemente la cantidad en la lista de materiales, cuál quiero que tome, la que se llama material, si quisiera tomarla en la lista de materiales. Si no, pues lo dejamos en ninguno. Entonces le damos en aceptar. Aquí vamos a seleccionar la propiedad que se llama material y vean, aquí está apareciendo ya esa propiedad. Entonces acá lo que voy a hacer, porque lo que estoy haciendo aquí es volverla a aplicar, por eso aparece repetida. Entonces lo voy a cancelar y ya la actualizó. Entonces, de esta manera ya va a tomar la propiedad del material directamente de la pieza. Si abro la pieza, vamos a abrir la pieza que está en vista de dibujo 1. Aquí no sé por qué son. Al editar las propiedades, siempre da el error de que no deja dar clic derecho. Ahora sí. Eh, entonces le damos a abrir pieza, ¿vale? Y tiene este material. Entonces, si yo lo actualizo, no sé, vamos a crear lo que no sea de A36. Vamos a poner un IC1020, se lo aplico, lo acepto, me paso al dibujo, lo actualizo, vamos a ver si lo cambié. Sí, ya en automático, si yo le cambio el material a la pieza, pues acá en automático se cambia. Y así hay diferentes propiedades que tiene cada una de las piezas y nosotros podemos írselas asignando. Déjenme ver porque aquí también me pueden mostrar las propiedades, pero también las podemos ver acá. Son de documento. Mm, Aquí está, propiedades de archivo. Le damos acá propiedades en comandos, aparece aquí propiedades de archivo. Puedo ver dónde está la ubicación, me dice que está aquí, miren. Aquí yo puedo ver las propiedades del archivo. Entonces, esa era la opción que andaba buscando ahorita. Si yo le doy clic aquí en propiedades de archivo, directamente desde la pieza puedo editarlas para darle las propiedades antes de que yo haga mi dibujo. Por ejemplo, eh, el número de parte, revisión, dibujado por, aquí por ejemplo dibujado por, y aquí ustedes pueden ponerle una cierta propiedad que ya exista, o totalmente le ponen aquí un texto, ¿no? Aquí pueden colocar un texto, ¿no? Por ejemplo, Alan Maldonado. Vamos a ver si lo actualiza. Ahí está. Estaría vinculando esta propiedad de dibujado por. Vamos a ver qué otra propiedad hay. El peso, por ejemplo. El peso, y ponemos que también nos vincule la masa. Y nos dice 1517.20. Otra propiedad podemos buscar. Comprobado por, aprobación, vendedor, distribuidor, autor. Ok, hay diferentes propiedades. No la podemos crear. Decíamos
hay una que se llamaba, ¿cómo dijimos? Compañía, ¿no? No sé si sea esta que se llama distribuidor. No, bueno, esta vamos a eliminarla, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes, ¿no? Entonces en el momento que ustedes acepten, pues ya se van a la hoja de dibujo y donde se esté llamando esa propiedad, pues se va a actualizar en automático, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver si construimos, vamos a darle clic derecho, propiedades, ¿no? Vamos a darle aquí editar formato de la hoja, y aquí, por ejemplo, decía editado por, aquí no, aquí dice draw by, ¿no? Entonces, le damos clic derecho, de hecho sí debería haberlo colocado, vamos a ver por qué no lo colocó, vamos a las propiedades del documento, dibujado por, por alguna razón no aparece, ¿no? Pero vamos a ponerle otro. Este es el resumen del archivo. Estas son específicas para la configuración. Entonces aquí pues igual para la configuración se le puede poner alguna. Vamos a ver si por eso, dibujado por, vamos a aceptar. Vamos al dibujo, a ver si lo actualizó. No. Entonces, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es vincularla en automático. Vamos a darle acá, vincular a propiedad. Aquí el modelo encontrado aquí. Eh, vista de dibujo especificada en propiedades del archivo. Propiedades del archivo, pues acá deben aparecer las que tenemos, dibujado por, lo aceptan y aquí debería aparecer dibujado por, ¿no? Y ahí está la, la propiedad directamente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos vincular propiedades directamente desde la pieza. Cuando son propiedades del documento, tiene que ser acá donde tenemos que indicarlas, ¿no? Propiedades del archivo. Por ejemplo, acá decía compañía, de que sí, ya company name, ajá. Lo vamos a dar aquí y aquí habría que buscar, por ejemplo, dibujar la fecha otra vez. Pero podemos ponerle, por ejemplo, 01 del 10 del 2020, ¿no? Y lo aceptan y de esa manera, si nosotros seleccionamos ahora esta parte, nos vamos acá a la configuración. Aquí ya sería en el documento actual, aquí que quieren que ponga, pues dibujado él. Y ya vean, está poniendo la fecha. Entonces, las propiedades que modificamos acá, pero en el dibujo, las vamos a encontrar en documento actual. Y las propiedades de la pieza modelo encontrada aquí. Ok, de esa manera pues se pueden ligar propiedades de la pieza o propiedades de la obra, en automático se vaya llegando esta parte. Ok, yo lo que les recomendaría, porque de repente siento que es un problema por la traducción en el lenguaje, pero yo lo que les recomendaría, si ustedes quieren que se lo haga 100% en automático, en toda esta hoja de dibujo para que les llame esas propiedades y este, por ejemplo, property, están dos propiedades aquí, pero bueno, y de esa manera guarden ustedes el formato de la hoja de dibujo para y ya así
cuando ustedes lo actualicen, lo van a poder reutilizar y les baja las propiedades en automático. Bueno, esa es una parte. La otra parte que dijimos vamos a ver es las propiedades del documento y cómo generar una vista explosionada, dijimos. Ok, voy a cerrar, guardar, voy a cerrar esta pieza. Las vistas explosionadas se generan desde el archivo de pieza. Entonces le voy a dar clic aquí en abrir y vamos a abrir la pieza 1, el archivo de pieza como tal, no el de dibujo, perdón, la pieza 1, el ensamblaje 1, los dibujos explosionados solamente se hacen con ensamblajes, ¿no? Entonces aquí ya tengo el ensamblaje 1, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven aquí en la pestaña de ensamblaje nos aparece una opción que se llama vista explosionada. Aquí la. Entonces, si yo le doy clic a vista explosionada, tengo que generar la explosión por pasos. Y aquí aparecen los pasos de la explosión. La primera opción lo que nos permite es trasladar o rotar la pieza. Si la trasladamos, tenemos que colocar un punto del que queremos trasladarla y a partir de ahí a ciertas dimensiones. Y si queremos rotarla, pues hay que colocar un eje al que queramos rotarla. Y en este caso una traslación radial en el que si nosotros seleccionamos varios elementos, pues podemos hacer que se alejen entre sí de manera radial, o sea, alejarse equidistantes de un centro. Aquí el nombre que va a tener el paso de esa explosión, en este caso es paso de explosión 1 y así se van a ir enumerando. ¿Qué componentes vamos a explosionar? Y la dirección en la que la queremos realizar el movimiento, ¿no? Cuánto lo vamos a explosionar y en el caso la dirección en la que queremos rotarlo, perdón, el eje de giro alrededor que queremos rotarlo y cuánto lo queremos girar. Y aquí, una vez que hemos seleccionado todo esto, le vamos a dar a agregar paso y con eso vamos a generar la explosión. Entonces vamos a hacerlo, vamos a suponer que quiero sacar esta pieza de ahí. Si ven, me aparecen los ejes, yo podría también arrastrarlos. Recuerden, para arrastrar, pues debe estar activado Instant 3D. Si los arrastran y los sueltan, ahí se va a generar el paso de esa explosión. ¿Ok? Y cada vez que ustedes realicen un movimiento, pues eh, bueno, van a tener de esa explosión. Por algún en lugar de trasladar. Bueno, entonces, una forma de hacer la explosión es tomándola y llevándola directamente con las flechas a donde yo necesite, ¿no? En esa distancia, acá ya lo único que va a hacer es la misma distancia, pero en un eje diferente. También, si así lo quieren hacer, en este caso, ahí está, por ejemplo, la estoy girando. Si por alguna razón en su explosión quisieran rotarla, que normalmente en un explosionado pues únicamente la van a trasladar. Entonces es una opción, arrastrarla desde las flechas. La otra opción es acá con los parámetros que están aquí. Aquí me dice en qué dirección moverla y está tomando en el eje Z. Yo lo puedo tomar en cualquiera de los ejes principales. Aquí pues simplemente tendríamos que cambiarlo por otro de los ejes, ¿no? Déjame ver, me está dando muchos detalles. Entonces, acá otra vez, vista explosionada, selecciono esta pieza y acá cambio el eje en el que quiero ya ahora modificarla, ¿no? Por ejemplo, el eje Y, el eje Z o el eje X, ¿no? El que quieran ustedes utilizar para explosionar. O pueden tomar cualquier arista. Entonces, si ustedes seleccionan, por ejemplo, esta arista, ahora voy a moverla en esa dirección. ¿Cuánto ¿Cuánto la voy a desplazar? Bueno, ya entonces eso lo dejo aquí. Vamos a decirle que la voy a desplazar, no sé, 100 milímetros. Doy clic afuera y le damos a agregar paso de la explosión y ahí la estaría moviendo 100 milímetros en la dirección de ese eje. Ok, siempre puedo yo deshacer pasos o retroceder pasos en la explosión, avanzar pasos en la explosión o eliminarlos, ¿no? Directamente aquí se pueden ir borrando si no los
si no, no es el paso que yo quiero. Supongamos que son los 100 milímetros en esta dirección. Dijimos ahí, pero en lugar de que sea en esa dirección, que sea, entonces aquí lo invierten, ya voy a estar explosionando en el sentido opuesto, le damos a agregar paso y a ver, otra vez. Está la arista. Vamos a ver, dimos, qué razón está ahí, si lo invierto, no sé por qué razón no está realizando la inversión. Está. Ahora sí lo generó hacia el otro lado. Entonces, así puedo ir generando los diferentes pasos. Por ejemplo, supongamos que esta pieza debe salir 100 milímetros, pero hacia arriba, así como está en Z, ¿no? Le damos a agregar paso de la explosión. Ahí la tenemos. No sé por qué razón. No sé. Está. En esa dirección de la arista. Le damos a agregar paso y ahora sí sale hacia arriba. Vamos a suponer que este perno lo vamos a sacar hacia adelante, entonces este lo vamos a sacar en esta dirección. Voy a invertir y le vamos a poner también 100 metros. Agrego el paso. Entonces ahí yo ya tengo los tres elementos separados y así voy agregando pasos de la explosión. Cuando ya lo tenga terminada, le dan clic acá en aceptar y ahí estaría su vista explosionada completa. Ok, como tengo esa vista de explosión, si ustedes ven, los elementos no se pueden mover. Bueno, ¿cómo restablezco mi vista normal? Las explosiones se generan como una configuración. Entonces, aquí dentro de Configuration Manager, si ustedes le dan clic a este icono, aquí aparece la configuración predeterminado 1, ensamblaje, la voy a abrir. Y aquí me aparece la vista explosionada. 1, 2, me parece que hay dos vistas generadas. Y si le dan doble clic acá a la vista explosionada, se restablece, ¿no? No sé qué tenía la vista explosionada 1, vamos a eliminarla. Aquí está. Le dan doble clic, se activa, le vuelven a dar doble clic, se desactiva. Mientras esté desactivada la vista explosionada, pues sí, ustedes pueden realizar ahí los movimientos que tenga su ensamblaje. Vamos a hacerlo con un elemento que tenga, con un ensamble que tenga más piezas, como el ensamblaje 2. Tengo ensamblaje 2. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que me interesa que esta pieza isopuesta abra, ¿no? Junto con las placas de abajo. Entonces, vamos a dar vista explosionada. De la explosión, aquí, ¿qué componentes? Pues vamos a seleccionar esta placa y esta placa. Vamos a decir que está en la dirección de este eje. Porque esté activado el 3D. Vamos a invertir la dirección, ahorita está hacia allá, entonces la voy a invertir. Aquí le vamos a poner que se desplace 100 milímetros y le damos a agregar paso de la explosión. Entonces ya se separó eso ahí. Vamos a separar ahora estas otras dos placas en el sentido opuesto. Entonces selecciono esta, les digo que sean en esta dirección y está correcta la flecha, 100 milímetros igual y agregamos el paso. Y ahora ya están abiertos hacia allá. Ahora vamos a separar esta placa y esta placa junto con todos los rodillos hacia abajo. Entonces vamos a seleccionar todos los rodillos. Dijimos todos los rodillos y esta placa que vayan hacia abajo. Entonces aquí vamos a seleccionar esta sección. Vamos a invertir y vamos a decirle que sea un poco más. Vamos a ponerle 200 milímetros.
y agregamos el paso de la explosión. Y yo ya moví todo hacia abajo 200 milímetros. Y por último, para ver estos cilindros correctamente, si les parece, necesitaríamos quizá un eje de referencia, que no tenemos ninguno. Pero nos podría servir. Vamos a terminar la explosión ahí y ahorita le agregamos más pasos. Vamos a generar un eje donde están los planos. A un plano de aquí. Vamos a ponerle a milímetros para que quede a la mitad y que con el plano medio, con el cruce del plano medio. Entonces vamos a generar ahí dos planos. El plano medio, ahí está, y dijimos un plano que se encuentre a 100 milímetros hacia abajo de esto. Entonces vamos a darle una distancia de 100 milímetros. Está seleccionado el plano 2, por eso ese es el problema. Otra vez seleccionamos de referencia, plano, de, vamos a ponerlo a 100 milímetros. Ahí está, ahí lo selecciono y ahora vamos a generar un eje que nos va a servir como el eje de giro. Vamos a ver, me parece que no, para explosión. Creo que no se necesita el eje. Voy a pasar a la vista explosionada. Esta es la que tenía. Recuerden, está aquí adentro en configuraciones. Le di doble clic. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle editar operación para agregarle otro paso más, que sería ¿está? Que sería radial, dijimos, todos estos elementos. Aquí los va a estar distanciando en Z. Vamos a ver. Sí, los está distanciando en Z. Así necesito un eje. Entonces, vamos a generar ese eje. Tengo el plano 2 y 3. Vamos a materia de referencia, eje. Lo selecciono con dos planos. Y voy a tomar el eje, el plano 2 y el plano 3. Lo acepto. O el eje. Entonces, alrededor de ese eje voy a distanciar todos. Vamos a la explosión. Le damos dar operación. Y acá radial de todos los elementos. Con respecto a el eje que creé. Ahí está. Y ahora sí le ponemos que se distancien 200 milímetros radialmente. Entonces lo aceptan. Perdón, no le aplicar el paso. Otra vez, estos elementos. El eje que cree. 200 milímetros le dan a agregar el paso y vean, todos los rodillos se distanciaron pues, a 200 milímetros de donde está el eje. Por ejemplo, si quisiéramos esa explosión de esa manera, ¿no? Una explosión algo rara, pero la intención es mostrarles cómo se realiza esta vista explosionada. Dijimos, para regresar a la vista normal, acá en configuraciones le dan doble clic a la vista y con eso la activan o la desactivan. Entonces aquí tengo mi vista explosionada. Ahí ahora sí puedo ver todos los elementos. Entonces, aquí no esté activa la vista, voy a ir al dibujo, voy a crear un nuevo dibujo. Voy a colocar mi ensamblaje 2, lo tengo abierto, ahí está. Aquí, si ustedes ven, eh, aquí está la opción que dice mostrar en estado explosionado o estado de rotura. Entonces le dan clic aquí y aquí les dice qué explosión. Si tienen varias explosiones, pues aquí les va a listar. Entonces le dan en vista explosionada 1 y de esa manera ya podemos nosotros mostrarle en vista explosionada. Le dan en vista preliminar
y ahí están viendo en explosionada. Realmente las vistas explosionadas las van a usar en isométrico. Ya de esa manera ustedes pudieron colocar la vista explosionada en el dibujo. ¿Qué seguiría? Bueno, pues como ya ahora sí puedo ver todas las piezas y a generarles sus globos. Entonces le damos en globo automático, circular, después los acomodaré si es necesario. Le damos acá en omitir instancias múltiples, pues que la coloquen los aristas, circular con 2 caracteres máximo, que sea el número del elemento, lo aceptan, ¿no? Pues aquí lo tengo. Yo aquí los globos como a mí me convenga, ahí se lo está aplicando esta, pero si no es claro, pues se lo podemos colocar. Arrastramos la punta de la flecha y se lo ponemos a esa. Y ahí lo tienen. Ahí tenemos los globos. Igual aquí, si por ejemplo no es claro que está en la playa de atrás, se lo podemos poner esta enfrente. Pero bueno, ahí tengo los globos. ¿Qué tendría que hacer? Añado la tabla, lista de materiales, selecciono la vista. Aquí así lo vamos a dejar con el nivel superior. Todas estas opciones de agrupación las vamos a dejar tal como están. Comienza en el elemento 1 y le damos a aceptar. Y coloco la tabla. Y aquí tengo la tabla que me dice que el 1 es la placa, que el 2 es el riel, son dos rieles, que el 3 es la regla lateral, son 2 reglas laterales y que el elemento 4 son el rodillo y son 5 rodillos. Por ejemplo, aquí lo tienen, el elemento 4 son los rodillos y son 5 rodillos. Entonces así ustedes podrían sacar ventaja de la vista explosionada para sus dibujos de ensamblaje. Ahora, les decía, no es necesario que me generen 20.000 archivos de dibujo. En otra hoja, ustedes colocan el dibujo de sus piezas, ¿no? De la primera de sus piezas, por ejemplo. Entonces nos vamos a ir a dibujo, vamos a insertar la vista del modelo. Acá no lo tengo abierto, pero me puedo dar de aquí examinar y puedo abrir la placa. O, si es el caso, pues me puedo ir al otro archivo. Déjenme ver, no me deja pasar al otro archivo. Sí, aquí lo tengo. Al otro archivo, con control tabulador, y selecciono la placa 1, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso, ya estoy aquí dibujando la placa 1, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo la vista lateral, la vista izquierda. Con estas dos vistas quizá quedaría totalmente definida la placa, porque verla de lado pues no tiene gran sentido. Aquí, si por ejemplo esta escala no me es suficiente, ya saben, le damos clic derecho a, en este caso, la hoja 2, le damos a quitar formato de hoja, perdón, formato de hoja. Le damos clic derecho a hoja 2, propiedades, y aquí cambiamos la escala, la podemos poner en 1 a 1, por ejemplo, le damos a aplicar cambios y ya, que tengo mi dibujo ya abarcándome más parte de la hoja, y bueno, ya ustedes aquí empiezan a realizar sus acotaciones necesarias, ¿ok? Y ya van acotando lo que se requiere. Ok, ¿tienen algún hechos de la parte de vista explosionada? De esta manera van ustedes generando en un solo archivo todos los dibujos para que no tengan 20 archivos de piezas. Bueno, en este caso, 4 archivos de piezas, porque son 4 piezas las que conforman el ensamblaje, 5 con el del ensamblaje. Para que no tengan tantos archivos, háganlo en el mismo. Únicamente, pues en cada hoja van poniendo una pieza diferente. Entonces, recuerden, en la primera hoja o en las primeras 2 hojas va el ensamble general. En la primera hoja normalmente va el ensamble general, ya sea en vista normal o en explosionada. Se colocan los elementos que conforman este ensamble. En la segunda hoja va igual el ensamble, pero se ponen sus vistas generales y se le colocan las dimensiones generales, el largo, el alto y el ancho, nada más. Y ya a partir de la hoja 3 en adelante, pues ya van haciendo los dibujos de cada pieza. ¿Tienen alguna pregunta acá? Sí, yo. El que esté soldada a la placa es que no impide que se explosione. No. ¿Que se explosione? No, Oh, ya. no. Bueno, es que lo Ahí intenté y no. normalmente, si
Ajá. No debería. De hecho, vamos a ponerle un cordón de soldadura. No debería generar problemas al explosionar. Eh, Vamos a ponerle aquí el cordón. Digo, yo ya no guardé la pieza después de hacerle el cordón, pero bueno, ahí es en trayectoria. Aquí el cordón, el otro igual. Lo vamos a aceptar. Ahí tiene cordones, por ahí deben estar los símbolos de soldadura, que no me interesa dónde estén perdidos, pero no, debe seguir permitiéndoles hacer la vista explosionada. ¿Qué les dice? Pues que los cordones de soldadura los va a ocultar en vista explosionada. Eso es todo lo que debe darles, ¿no? La voy a generar otra vez, al menos esa parte para que lo vean. En vista explosionada. Únicamente voy a separar esta placa de la de arriba. Eh, Dijimos aquí en esta dirección. Es que lo tengo en radial. Otra vez en esta dirección. Está bien hacia abajo. 9 milímetros. Le damos a agregar paso, ¿no? Y sí, sin problema la separa. Lo voy a aceptar. Ya, ahí está. Lo único es que les da el mensaje ese de que pues los cordones de soldadura no los va a mostrar en la vista explosionada, ¿no? Pero sí debería permitirles hacer las explosiones. Sí, gracias, Inge. ¿Alguna otra duda? ¿Duda? Inge. Ok. Entonces dijimos, ya tienen ustedes todos sus dibujos aquí, los guardan en un PDF y eso es lo que me van a compartir. Van a hacer un PDF por ensamblaje, no me generan un PDF de todos porque sí se vuelve más relajo, ¿no? Entonces generan un PDF de cada uno de los ensamblajes. Eh, eh, Nos falta aquí por ver las propiedades del documento. Por ejemplo, voy a generar aquí una cota simple de este tipo. Aquí vamos a acotar ahora este diámetro interior, etcétera. Sobre todo cotas de diámetros, me parece que no tiene chaflanes esta pieza. Bueno, si los tuviera, haríamos cotas de chaflanes. Y vamos a ir a las opciones. Aquí en las opciones va a aparecer propiedades de documento. Y aquí en propiedades, eh, las propiedades de entrada, qué estándar de dibujo quieren usar. Si es el ISO, por ejemplo, puedo cambiarlo al ANSI. Lo hecho de, aquí está, lo acepto. Y ya te estoy trabajando en el sistema ANSI. Vea, el sistema ANSI me quiebra las líneas de cota, me alinea siempre los números en horizontal. Y si ustedes ven en el sistema es así. En el sistema ISO me dice que debe estar en la dirección de la cota. Entonces le voy a dar propiedades de documento, voy a regresar al ISO para que lo vean y vean cómo las cotas son en la dirección en la que están, ¿no? A mí me gusta más el sistema ANSI, pero pues ya, ¿no?, de ustedes que utilizan o el que estén utilizando en la empresa que trabajen, ¿no? Entonces esa es una opción rápida para cambiar el sistema de dibujo, pero obviamente dependeríamos de las propiedades completas de ese sistema, ¿no? Si yo solo quiero ciertas cosas de este sistema, pues puedo ya ahora sí variar todas estas opciones desde anotaciones hasta inserciones virtuales. En el momento que yo hago variación, el estándar va a cambiar de nombre y se va a llamar, por ejemplo, ISO modificado. Por ejemplo, vámonos a anotaciones. Aquí me dice qué fuente quiero usar. La fuente que tiene ahorita es Century Gothic en un estilo normal, con 3.5 milímetros de alto la letra. O lo puedo poner en puntos, ¿no? Con 1 milímetro de espacio entre palabras, ¿no? Tachado, subrayado, etcétera. Lo que ustedes necesiten aquí lo pueden cambiar. Por ejemplo, vamos a hacer la letra más grande. Ahorita está en 13 puntos. Vamos a hacerla más grande, en 14, ¿no?
perdón, en 18, que serían 4.7. Vamos a hacerla más grande, de 24, 6 milímetros. Y si lo aceptan, vean, el estándar ya se llama ISO modificado, le damos a aceptar, y pues ya las letras se van haciendo más grandes. ¿Cuál es el detalle? Pues que sí es cómodo ver la letra más grande, en que tenemos una hoja A0, entonces no se vayan con la finta. Aquí, pues sí, en comparación de mi hoja, si esta es mi hoja de dibujo, la letra se ve bien chiquitita, ¿no? Aquí yo tengo que acercarme un montón para leer. Pero acuérdense, siempre tengan en cuenta en qué tamaño de hoja están dibujando. Porque si esta es una hoja cero, es una hoja que mide 1 metro por 840, 890, me parece, milímetros. Entonces casi mide 1 metro por 1 metro. Entonces, si es una hoja de ese tamaño, obviamente la letra no es del tamaño que la estás viendo en la pantalla. La letra ya entonces comienza a ser mucho más considerable. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes impriman, pues les va a quedar una letrota enorme, ¿no? Entonces, es relativo al tamaño de su hoja. Si, por ejemplo, nosotros cambiamos el tamaño de la hoja, vamos a irnos a una hoja A4, que sería una hoja carta normal. Le doy en editar formato de hoja. Propiedades. Aquí vamos a agregar una A4 en ISO. Vamos a darle a aplicar cambios. Vean, ahí está el tamaño de mi hoja, ¿no? Entonces, vamos a hacer la escala de la hoja más pequeña para que todo esto quepa ahí. Vamos a hacerla 1:4. A ver si. Ahí ya está un poquito mejor. Sí, para hacer una vista ahí. Vamos a borrar esta vista. No se estorbe, que solo nos quede una vista. Esta. La voy a meter a la hoja. Ahí. Ahora sí, vean, en el tamaño de mi hoja, ya vean el tamaño de letra que tiene, ¿no? Entonces en A4, que sería una hoja carta, ya ahora sí ya tengo una letra considerable. Entonces sí, es bien cómodo ver las letras grandes en la pantalla, pero ya cuando la impriman van a ver que tienen una letrota súper grande que ya no es estética en su dibujo. Vamos a exagerarlo. Vamos a irnos a anotaciones, vamos a subirle a la fuente, no sé, una hoja tamaño 48, por ejemplo. La vamos a aceptar, la vamos a aceptar. Vean ya el tamaño de letra que es en tamaño carta, ¿no? Si ustedes van a generar la hoja en A0 como la teníamos, generarla en A0 y vamos a cambiarla a 1:1 como estaba. No aplicó el cambio. Y no me cambió. Sí, no sé por qué razón sigue tan pequeñita. ¿Qué escala habíamos dado? Tiene escala personalizada. Entonces vamos a usar la escala de la hoja. Ahí está. Y pues sí, incluso con 48 puntos de altura, que ya son 12 milímetros de alto, es media pulgada de alto de letra, pues aquí en A0 se sigue viendo chiquita la letra, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta el tamaño de su hoja, ¿no? En pantalla lo quieran ver cómodo y quieran ver una letra grande, le pongan la letra más grande que puedan, ¿no? Tengan en cuenta el tamaño que tiene el formato de la hoja. Bueno, ¿qué más puedo cambiar aquí en las anotaciones, las propiedades del documento? Vamos a regresar al estándar ISO normal. Y pues mi letra volvió a su tamaño normal, que son más o menos 3 milímetros de alto. Voy otra vez acá, propiedades del documento, en anotaciones, bueno, aquí está lo general, qué tipo de líneas quiero usar, cuando tengo que la flecha apunta a una arista, este tipo de flecha, cuando la flecha apunta a una cara, pues que le ponga un puntito, y cuando la flecha no apunta a nada, que use una flecha, ¿no? O cuando no apunta a nada, pues acá tienen diferentes opciones, ¿no? Después, usar líneas indicativas acodadas, pues significa que le generar al final el ángulo como vieron y aquí la longitud de la línea indicativa. Si quiere que tenga ceros a la izquierda, en el caso del estándar, pues no se muestran ceros a la izquierda. Si le dan el mostrar, pues vamos a ver
cierta cantidad de ceros a la izquierda o no. Y los ceros en decimales, ¿no? Si, por ejemplo, no tenemos decimales, por ejemplo, la medida es cerrada, pues que no nos muestre los decimales. O si queremos que nos muestre los decimales, perdón, que nos muestre los ceros en los decimales hasta cierta cantidad, o que no nos lo muestre. Bueno, estas son las anotaciones, esto es lo general de anotaciones. Pero aquí adentro, pues ya podemos nosotros modificar el estilo del globo, el estilo de la línea que va a tener ese globo, la fuente específica del globo, qué es lo que queremos que nos muestre dentro de los globos, que sería lo automático. eh, Aquí diferentes tipos de líneas para los globos, etcétera. La alineación que va a utilizar preferida para los globos tiene cuadrado, pero si le dan circular, siempre se los va a generar circulares, aunque ya ven que lo pueden ustedes modificar, ¿no? Lo mismo para referencias, esto es para GDT, para tolerancias geométricas, lo mismo para GDT, para GDT, para notas, cómo quieren que coloque las notas, por ejemplo, la posición de la línea indicativa, que sea a la derecha, ahí lo están viendo, siempre a la derecha, que sea a la izquierda siempre, o que sea al lado más cercano que tengamos, ¿no? Para que vean más aquí a la derecha. Visualización de líneas indicativas, lo mismo, que sea recta, que sea codada o que sea subrayado. Y en spline, pues ya es la línea curveada. Entonces podemos modificar todo esto, lo podemos modificar aquí. Nubes de revisión son nubecitas en donde vamos a colocar notas, símbolos de acabado superficial. En este caso estamos trabajando con los símbolos del estandarizo, pero también podemos cambiar si queremos que sea la línea codada o si queremos que sea la línea en recta. Y los símbolos de soldadura. Ok, eso es en cuanto a anotaciones, notas generales. Las líneas de borde, hablamos de bordes de la hoja, eh, las cotas, lo que es general de las cotas, la punta de la flecha, cuánto quieren que tenga de ancho, cuánto quieren que tenga de largo, cuánto quieren que tenga de distancia mínima en la parte del largo de la flecha, digamos de la punta o de la parte de la colita de la flecha. Si quieren que tengan cotas duales, porque se permite generar cotas duales, cómo quieren generar. Por ejemplo, aquí tenemos una cota dual. La posición de decimales, cuántos decimales quieren que use. Pueden darle ninguno o pueden darle pues, varios decimales, ¿no? Eh, en caso de que se muestren con fracciones, esto es cuando están usando medidas en pulgadas fraccionarias, sobre todo, aunque también en milímetros se podría hacer. Pero cuando utilicen fracciones, ¿cómo quieren que les muestre las fracciones? ¿Ok? El tamaño de la pila de fracción, etcétera, ¿no? Les da aquí ese tipo de opciones. Y ceros decimales para las cotas, si quieren que se muestren los ceros, podemos visualizarlos o eliminarlos. Por ejemplo, si todas nuestras medidas nominales son cerradas, que no tienen decimales, pues podemos eliminarle los ceros decimales a las cotas. A las tolerancias, pues ahí sí podemos mostrarlos, ¿no? Entonces, para esto funciona toda esta parte. Aquí la distancia mínima de la pieza a la cota, acá decía 10 milímetros, y de cota a cota, 6 milímetros. Si nosotros lo aumentamos, ¿se acuerdan que al generar la cota aparece un simbolito? Bueno, en ese simbolito le estamos diciendo, mándalo a la distancia estándar. Vamos a ponerle 20 milímetros, por ejemplo, para que lo veamos. Vamos a darle a aceptar. Generar aquí una cota. Entonces, yo le doy clic acá. La distancia que hay de aquí a acá son 20 milímetros. ¿Vale? Siempre la puedo mover, sí, pero la distancia nominal, cuando ustedes la creen, son los 20 milímetros. Acá está en acotación rápida, les dan los 20 milímetros. Ok, ¿qué más tengo? Entonces, en cuanto a cotas generales, y las cotas generales aplica para las lineales, pero yo puedo mover las angulares, cómo quiero acotar los ángulos, la posición del texto que sea alineada con el ángulo, que sea siempre vertical o que sea alineada, pero dentro de las flechas. Este es fuera, este es dentro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver los ángulos siempre así, pues selecciono esta segunda opción. Aquí igual el texto, como quiero que sea.
que lo ubique dentro del recuadro. La precisión decimal es lo mismo. La unidad con valor a 0 grados en milímetros, bueno, aquí igual lo mismo, para ángulos en los que los decimales angulares sean 0, ¿no? Ok, en cuanto a los ángulos incrementales, donde vamos a mostrar un 0 y de ahí podemos ir mostrando ángulos hacia adelante, funciones similares al ángulo, longitudes de arco, como queremos mostrarlas, chaflanes, si queremos que sea con línea codada, queremos que sea de esta forma, si queremos que esté sobre la línea, si queremos que sea subrayado. Entonces tenemos diferentes formas de mostrar los, los chaflanes, ¿no? Igual de acotar los chaflanes y las mismas opciones. Cotas de diámetro, ¿cómo queremos que nos acote los diámetros? Lo queremos que sean los textos. Okay. Están viendo, igual precisiones de coordenadas, cotas de cómo queremos que nos lo muestre. Y acá utilizar el estándar de documento o utilizar el estándar del taladro en cuanto al recuento de taladros. Y esta opción que también está en la de diámetro visual, la segunda flecha, pues les muestra la flecha del otro lado, ¿no? Si la quieren con línea indicativa continua o discontinua, ya depende también, y mostrar mensajes del lado más cercano. Lo mismo, notas para taladros, cotas lineales, como queremos que sean las cotas lineales dentro, eh, alineado perdón, esto siempre sería vertical, aquí el ejemplo es horizontal, pero esto pues, lo único que haría sería mantener siempre vertical, siempre horizontal el texto, y alineado con la cota. Cotas de coordenadas, las mismas opciones, y cotas también tengo opciones. En caso de líneas constructivas, como quiero que las genere, ajustar de vista, que extienda las líneas, que aquí tome líneas constructivas que ya existan en el modelo. Si le quitan este fuente de línea constructiva, pues cuando ustedes inserten la vista, aunque tenga líneas constructivas en el modelo, no las va a crear en automático. Como en este caso, si ustedes ven, las líneas constructivas las creó aquí atrás, aparecieron en automático, ¿no? Pero nunca lo he utilizado, pero me parece que se parece mucho a importar, ¿no? Que genera las cosas casi en automático. Propiedades de tablas, todas las tablas que hay, aquí puedes seleccionar todas las propiedades que quieren que tengan sus tablas, propiedades de vistas, lo mismo, aquí tienen todo lo que pueden modificarse de vistas, que en general son más en cuanto a tipos de líneas, en cuanto a las escalas de las vistas y el texto que tengan, etc. Ok, y bueno, ya esto es en cuanto a la visualización y otros temas que no tienen mucho que ver con el dibujo. Hojas de dibujo, si quieren utilizar formato de hojas nuevas, siempre les va a generar el de la primera, pero si quieren generar un específico diferente, acá lo toman, se va a generarle siempre como nuevo predeterminado. Rejilla de enganche, si quieren que se muestre una rejilla, si le damos en aceptar, se va a mostrar la bueno, de esa manera podemos la rejilla. Por ejemplo, en CATIA está predeterminado que se muestre la rejilla en el dibujo. Para mí es más cómodo no verla y ya yo coloco las vistas donde lo necesite, ¿no? Las unidades que queremos trabajar, aquí por ejemplo, que es el sistema de unidades, queremos trabajar nuestro dibujo, seleccionamos de los que ya existen o algún personalizado, ¿no? Redondeos o redondeos, pues de línea, tenemos aquí por ejemplo, para las aristas visibles, qué tipo de línea queremos que use, las ocultas, qué tipo de línea queremos que use, las curvas, qué tipo de líneas, curvas constructivas, rayados, tangencias, etcétera. Todos los tipos de línea y si quisiéramos modificar alguno. Lo mismo para estilos de líneas, aquí los tienen.
para líneas continuas, discontinuas, descentraje. Aquí podemos seleccionar todos los tipos de línea que queremos usar. También ya vieron que si creamos capas, ahí podemos cambiar los tipos de línea y su cursor. Esto de calidad de imagen se parece mucho a lo que veíamos en el de pizza y ensamblaje cuando les dije de ahí del rendimiento. Si ustedes en el rendimiento, pues ya se empieza a ver su círculo, empieza a ver poligonal. Entonces aquí ahí es donde podemos ver qué tanta resolución que tenemos que tener con los círculos, ¿vale? Aquí lo que sí es importante es que en el módulo de pieza y de ensamblaje, si nosotros movíamos esto, solo era verlo ahí. Pero acá sí nos va a dibujar el círculo hexagonal y ahí sí puede generar confusiones porque va a aparecer un hexágono, un círculo, ¿no? Entonces, tomen cierta resolución para que no les vaya a imprimir sus círculos de manera deseada. Cómo va a trabajar chapas metálicas y cómo va a trabajar piezas soldadas, ¿no? Listas de corte automáticas, etcétera. Vale, lo más importante me parece que son el estándar de dibujo, si quieren ustedes usar uno de los estándares que ya existen y que puedan modificar las anotaciones y las cotas y las tablas y las vistas probablemente. Sería algo más que para mí sería como básico conocer de propiedades de documento para que ustedes puedan realizar su dibujo como ustedes lo requieren. Por ejemplo, a mí el formato ISO no me gusta porque tiene las cotas alineadas. A mí me gusta verlas horizontales para no tener que estar girando la cabeza al ver las cotas, porque las tiene siempre alineadas en los diámetros aquí, no las tiene acodadas y se ven mucho mejor, ¿vale? Porque los estilos de flechas, etcétera, pues también me gustan un poquito más los de ANSI, pero depende del estilo de quien. Yo no les voy a decir que usen un estilo específico, simplemente para que conozcan eh, dónde lo pueden modificar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Creo que no, Inge. Ok. Les digo, de esta parte de dibujo yo sé que es bastante información y de repente es un poquito tedioso, pero bueno, es cuestión ya de practicarlo y que sus dibujos los hagan como ustedes requieran, ¿no? Al final, las habilidades se supone que ya las tienen, que son las habilidades de dibujo técnico, saber hacer un dibujo. Hacer lo mismo que lo hagan en SolidWorks o en CATIA o a papel y lápiz o en un respirador. Pero aquí simplemente es donde están las herramientas que me van a servir para hacer lo que yo necesito con mi dibujo. Ok, ahí en la clase me preguntaba que si querían, por ejemplo, poner el logo del TEC, ¿cómo lo hacían? Aquí en la hoja 2 le damos clic derecho, el formato de hoja. Aquí supongamos que quiero poner el logo de TEC, le dan acá en archivo, insertar y por aquí dice imagen. Y aquí ya pueden insertar una imagen y la redimensionar, ¿no? Acá obviamente, o no obviamente, nos permite usar solamente imágenes de mapa de bits. Entonces, pues yo les recomiendo que su logo tenga dimensiones cercanas a lo que quieren insertar aquí. Porque si tienen un logo grandote y lo hacen más chiquito, pues se va a pixelear. Y lo contrario, si tienen un logo muy chiquito y lo hacen grandote, se va a pixelear, ¿no? Entonces, nada más esa es la única desventaja de insertar imágenes en SolidWorks. Pero sí se puede hacer. Vale, de dibujo es prácticamente todo. Ya saben hacer dibujos de ensamblajes. No es más que colocar las vistas generales y colocar una vista en isométrico donde pueda ver cómo se está ensamblando el elemento. Ya saben hacer dibujos de piezas, ya saben generar hojas y ajustar sus propiedades, ya saben generar vistas. La parte quizá un poquito más truculenta, las propiedades de la vista o las propiedades del archivo para que las tomen en automático. Pero si no se las toma en automático, no se rompan la cabeza, pónganselos ustedes a mano. Normalmente en la empresa que van a trabajar ya va a tener un estándar de dibujo y va a tener macros que les van a generar todo eso
todavía más automatizado, entonces no es, digamos, se hagan expertos en tomar propiedades de documento, ¿no? Ya saben cómo indicar el sistema de proyección, cómo seleccionar un formato de hoja, cómo dar escalas, puntos de vistas y cómo pueden acotar, ya sea medidas generales, barrenos, o generar globos y tablas para colocarle a sus dibujos si lo requieren. Para general es eso. Eh, Recuerden que lo que les comentaba, el asistente de taladros con perforadores para roscar no nos está generando o no nos está indicando la rosca. Entonces, si les pasa lo mismo, van a tener que usar tapón recto y la opción de taladro roscado, ¿vale? Van a tener que cambiarse ahí manualmente ustedes a esas piezas. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo bien. Ok, ok. Este es el siguiente ensamblaje que vamos a realizar. Es muy simple. Lo vamos a hacer, digamos, sí podríamos hacerlo ahorita, pero eh, vamos a dejarlo ahí y este lo vamos a hacer el día lunes. El día viernes, en la clase del viernes, les voy a mostrar en qué consiste configuraciones y en la clase del día martes con ustedes hacemos este ensamblaje, las piezas y las piezas son muy sencillas, probablemente vamos a hacer piezas y ensamblajes, si no en una clase, lo vamos a hacer en clase y media máxima. Con este ensamblaje me interesa mostrarles relación de posición de leva, me interesa mostrarles ranuras, que no hemos hecho ranuras hasta ahorita, y me interesa mostrarles ángulo, ya sea ángulo límite o un ángulo específico como tal. ¿De acuerdo? Para que lo tengan ahí en cuenta, esto es lo que vamos a hacer. No se los voy a subir todavía, los voy a subir en la siguiente clase, pero bueno, eso sería con lo que contaríamos. Ahorita ya tienen ustedes todas las herramientas para comenzar a hacer sus dibujos. Hay que hacer los dibujos del ensamblaje 1, el ensamblaje 2, el 3. El ensamblaje 1 es el de la polea, el ensamblaje 2 es la placa con rodillos, el ensamblaje 3 es la prensa C, y hay que hacer el del 4, pero ese es el que vamos a hacer apenas la siguiente clase, ¿no? Esos serían los 4 ensamblajes que hay que presentar en sus actividades. Pues ya empiecen por ahí en los tiempos que tengan libres a hacerlos para que no se les junte y no les gane el tiempo y para que si por alguna razón alguna herramienta del dibujo se les está dificultando, tengamos tiempo de explicarla y no tengamos que correr después con sus trabajos, ¿no? Sobre todo porque yo sé que les expliqué dibujo en clase y media, entonces yo sé que es mucha información, pero honestamente pues, no vale la pena que yo vaya haciendo los dibujos con ustedes uno a uno, ¿no? Esto aquí sí me parece que es más cuestión de ustedes que practiquen sus herramientas y simplemente si tienen alguna duda, con confianza externenla eh, y podemos resolverla. Ok, el día viernes entonces les comento, vamos a ver configuraciones. En la clase del martes terminamos de hacer estas piezas y probablemente ensamblajes. Si no terminamos el martes, terminamos el jueves, pero prácticamente el jueves de la próxima semana estamos acabando la unidad 1. Entonces ya les daría yo ahora sí las fechas de su reporte de la unidad, las fechas en que me pueden subir los dibujos, a partir de qué fecha de los ensamblajes que hicimos, sus avances del proyecto para la unidad 1 y el día que les voy a colocar su examen. Recuerden eh, que una clase antes de hacer el examen o al final la última clase que sea de la unidad antes de hacer el examen, hacemos un ejercicio de cómo sería su examen. Lo hago aquí para que más o menos vean, obviamente con un ensamblaje diferente que no es el que les voy a poner, pero para que entiendan
qué es lo que deben hacer en cuanto a o cómo deben entregar el trabajo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que les quede por ahí todavía claro? ¿Algo que quieran pasar? Tenemos el tiempo ahorita. Todo claro. El Vale, reporte muchachos. de Sí, unidad, ¿cómo es? sí, sí, dime. ¿El reporte? Es un ¿Cómo sería? reporte, es un reporte. Me lo van a subir en PDF, lo pido en PDF simplemente para que no tenga problemas de que algo en el formato cambió, porque seguramente van a tener que ponerle imágenes, ¿no? Y no quiero que de repente por la versión de Word o que yo lo estoy viendo con otra programa o lo que ustedes quieran, o que a mí me dio por revisárselos en el celular, este, se descompuso su reporte, entonces en PDF no tengo ese problema. Entonces, va a ser en PDF, tiene que llevar una portada, tiene que llevar, no les voy a pedir un índice, pero pues, se lo ponen adelante, pero tiene que llevar una introducción donde expliquen, bueno, estamos tratando de la unidad 1, vimos más o menos esto, esto y esto, ¿no? Etcétera. Tiene que traer ya un desarrollo y ahí me van a explicar pues, todo lo que vimos en la unidad 1, ¿no? Vimos módulo de pieza, vimos qué es la ventana principal de SolidWorks, hagan su reporte así bonito de qué es el módulo de pieza, para qué sirven, cómo están divididas las operaciones, las que generan material, las que quitan material. Obviamente no entren a detalle porque no quiero que me hagan un manual de SolidWorks, pero que yo sepa que ustedes saben dónde están todas las cosas que pueden usar en SolidWorks, ¿no? Ya le ponen, bueno, hicimos 3 ensamblajes que consistían en estas piezas, con este primer ensamblaje vimos estas operaciones, con este segundo, y así hacen su reporte. Y al final, pues les ponen una conclusión, este, donde ustedes ahí pongan, ¿no? Pues en esta unidad aprendí esto y esto me quedaron dudas de esto, no sé, etcétera, su conclusión personal. Por último, sí, por alguna razón, porque es válido, tomaron alguna referencia externa, tomaron datos de fuentes externas, póngale una bibliografía. No por mí, no porque no les crea lo que me están diciendo, sino porque es muy buena práctica siempre que usan referencias de alguien más, digan que lo dijo él, ¿no? Pongan la bibliografía, pongan la página web o la cita de donde obtuvieron la información. Entonces, un reporte, un reporte como ya lo saben hacer escrito, pónganle ahí algunas imágenes para que sea más ilustrativo y me lo suben en PDF. Pero esa igual yo les voy a colocar la tarea y ahí es donde les voy a pedir que lo suban. ¿Sí, sí queda clara la pregunta? Sí, profe, gracias. Disculpe, con respecto ¿Alguien más? a los Sí, videos de las clases de, bueno, las pasadas, de la de hace una semana, creo que la del viernes, que de no las pude que asistir. Ah, de Ajá, la de la del están viernes en, de hace una semana. Ajá. están en YouTube, se las subí ya a YouTube, de hecho ya las borré del Webex porque se va llenando y solo tengo 1 GB de espacio, Ok. pero lo que hice fue subirla a YouTube. eh, por ejemplo, vámonos aquí, creo que está aquí en tus videos. Bueno, a mí me aparecen tus videos, pero ahí en el grupo ahorita les digo, donde están listas de reproducción. Aquí, bueno, en una lista de reproducción, vamos a entrar desde la liga que les puse en el Teams para que no haya problema de que no lo encuentran, ¿no? Aquí en el Teams, creo que es la del lunes, aquí está el del martes. Aquí yo les puse la liga a YouTube en el Teams. Entonces entran aquí a esta liga. A mí me va a abrir mi ventana de la vista porque tengo abierta mi cuenta, pero aquí estas de reproducción. Y aquí asistida lunes, asistida martes. Ahí están todos Ah, los ok. videos. Me falta subirlos de esta semana, los estoy subiendo los sábados, pero si le dan clic acá, Ok, ya vi la pantalla. la del Sí, viernes, es que no me aparecía la del viernes, la de hace 8 días, como no pude asistir, pues ya me déjame. había preocupado. No, pero sí, ya la encontré, ya me metí a la carpeta y aparece. Porque en videos recientes, como tal, en la lista de videos no aparecía la del viernes, creo que ya me aparece. Aquí está la lista de reproducción. Vamos a pausar.
Y aquí está ordenado por cómo fueron las clases 1, 2, la clase del 8 de septiembre, del 10, del 11, del 15, del 17, del 19, 22, 25, 24 y la última es la del jueves 24. Esta se quedó invertida, ¿no? 24 y 25. Aquí ya nada más. Pues, la mandamos al final. Y ahí está, ¿no? Ya quedaron ordenadas. Pero aquí está la clase última del viernes y pues ahí pueden consultarlas, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces ya nada más denme chance. El sábado les subo las de esta semana porque tengo que descargarlas del Webex e irlas subiendo a YouTube uno a una. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Que no les grite, que prendan sus cámaras porque si no los voy a reprobar y no les voy a contar su asistencia. Bueno, pues si no hay nada más, vamos a dejarlo hasta ahí. Nada más me quedo con quien me dijo que tenía una duda con su ensamblaje o con quienes tengan alguna otra pregunta, pues se pueden quedar para que lo revisemos. Entonces los veo, muchachos, que tengan una